Muy bien. Ok. Bueno, mis estimados, vamos a dar inicio con la clase porque es la clase previa a eso. Hay un par de dudas ahí. Si tienen dudas en relación al ejercicio, por favor, y mándenlas, mándenlas y las vamos a resolver porque todos los han de tener. Hagan todas las preguntas que tienen, que están en su derecho, porque de eso se trata, de que aclaremos las dudas. Vamos a empezar a grabar. Muy bien, muy buenas tardes, estudiantes de la Universidad Rural de Guatemala. Sean ustedes bienvenidos al desarrollo de una semana más del curso Derecho Procesal Penal 1. Estamos sobre la semana número 11 y hoy tenemos el tema sobre lo que es esa etapa del proceso penal como lo es el debate, a cargo de su servidor Juan Carlos Mejía Argueta, quien va a tener a su cargo compartir con ustedes en relación a esta etapa y muy importante de lo que es el proceso penal. Estamos ya conectados en el correo fg046@urrural.edu.gt y es necesario, por favor, que participen para poder ir aclarando algunas dudas en este tema. Tenemos como objetivo de la clase conocer y entender las incidencias relativas. Bueno, el ofrecimiento de prueba que fue la semana anterior a esta, antes de la semana mayor, y hoy propiamente lo que son las incidencias en relación al debate. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy dentro del proceso penal guatemalteco. Como siempre tenemos tres cuestionamientos de 5 preguntas cada una. Entonces los voy a ir pasando. Sé que algunos les toman fotografía o algo así, entonces los voy a tener un tiempo prudencial cada uno. Cada uno está numerado de la 1 a la 5. Entonces, por favor, sus respuestas que sean, así que en relación, ¿qué es el debate? El debate es, ¿cuáles son los principios? Los principios son, ¿se puede grabar audio o video en un debate? Sí o no, y por qué. Las que tengan la mayoría de fundamento legal, por favor, vayámonos a la parte del debate en relación a esto. Ok. Empecemos dentro de lo que son las etapas del proceso penal. Las etapas del proceso penal son una fase introductoria, una fase intermedia, una fase de juicio oral o público, juicio oral público o debate, que es lo que estamos viendo el día de hoy. Luego tenemos lo que es la ejecución y por último lo que son las impugnaciones. Bajo el entendido que las impugnaciones pueden incorporarse en cualquier momento, no necesariamente solo en esta etapa. Tenemos por otro lado en relación, ¿qué entendemos por el debate? En primer lugar, si nos estamos refiriendo al debate, estamos hablando, voy a dejar un momentito cada una de las preguntas para aquellos que desean tomarle captura, todo lo que deseen hacer con eso, no es ninguna situación que yo deje esté colocando y vaya a quitar rápido, ¿no? Al contrario, me interesa que los vayamos resolviendo en conjunto, por favor. Esta es la filmina número 1 de preguntas. Luego tenemos esta segunda. Voy a dejar un par de segundos para que los que deseen grabarla, copiarla o de cualquier forma. Y tenemos la número
3 hasta que llegamos al pronunciamiento de la sentencia. Ok, empezamos pues. ¿Qué es el debate? Necesito sus opiniones, por favor. Les decía, en primer lugar, es una de las etapas del proceso penal guatemalteco, ¿no? Eso lo tenemos que tener claro. Es una de las etapas en el cual se tiene que diligenciar la prueba, y aparte de diligenciar la prueba se debe de emitir una sentencia. ¿Cómo puede ser la sentencia en un debate? La sentencia en un debate únicamente puede ser de dos formas. ¿Cuáles son esas dos formas que puede ser una sentencia? Por favor, los que acostumbran a participar, necesito que se me incorporen ya a la clase. Necesitamos darle a esto todo lo necesario. Esta deliberación solo puede ser en dos sentidos: una sentencia absolutoria o condenatoria. Solamente esos dos casos pueden darse en una sentencia. ¿Cuáles son los principios fundamentales del debate? Ojo, hay principios del derecho penal, hay principios del derecho procesal penal, hay principios propios del debate. ¿Dónde lo encontramos? ¿Dónde está el fundamento de esto y cuáles son estos? Que vamos a entrar a entenderlos cada uno por su... Ok. Entonces, por favor, nos tenemos que ir al artículo 346. El artículo 346. Iniciamos con lo que es la preparación para el debate. ¿Cuáles son los principios fundamentales del debate? Alguien, por favor, que me dé su opinión por acá. Cero participación, mis estimados. Hoy sí estamos. Hay 205 personas conectadas. Del artículo 354 hasta el artículo 367 nos da lo que son los principios fundamentales que se tienen dentro de lo que es el debate. Principios fundamentales tales como la inmediación, la publicidad del proceso, restricciones al acceso, poder de disciplina, deberes de los asistentes, continuidad y suspensión, la interrupción, la oralidad, la imposibilidad de asistencia, dirección del debate, hasta que llegamos a la posible comisión de un delito en audiencia. Entonces, estos son propiamente lo que son los principios fundamentales, que los vamos a ver
detalladamente, pero ya vimos dónde se encuentran ubicados. Siguiente pregunta. O sea, si van ustedes, ¿puede grabarse audio o video en un debate? ¿Es permitido? ¿Sí o no? ¿Y por quiénes? ¿Quiénes lo pueden hacer? Hoy en día, el tema de la publicidad está siendo afectada por temas de pandemia. No obstante que ya prácticamente están liberando de todas estas restricciones sanitarias, pero realmente no las ha levantado del todo y no, tampoco sería correcta que las levantaran. Pero bajo este argumento no se está permitiendo el ingreso a las salas de audiencia a personas que no sean las partes procesales que estén propiamente. Compañera Paula Marina Marroquín, principio de inmediación, publicidad, oralidad, continuidad. Estamos en lo correcto, hay que agregar algunos por ahí, pero estamos en lo correcto, mi estimada Paula. Muchas gracias. Sí, estos son los principios. Y debemos de entenderlos, o sea, más allá de conocerlos, debemos de entenderlos cuáles son y cómo se aplican. Entonces les voy a explicar. Con relación a si se puede grabar audio o video en un debate, lógicamente, los medios de comunicación, sí, pero personas particulares, o sea que incluso yo mismo como abogado que saque mi teléfono y pretenda grabar, sea audio o sonido, no es permitido. Vamos a fundamentarnos para esto, la publicidad. El debate será público, artículo 356, el artículo será público, pero el tribunal podrá resolver aún de oficio que se efectúe total o parcialmente a puertas cerradas. ¿Cuándo? Bueno, en este caso es cuando afecte directamente el pudor, la vida o la integridad física de alguna de las partes o de persona citada para participar en él. Veamos, que afecte directamente el pudor. ¿A qué se refiere? El pudor es el temor de mostrarse de forma íntima o sin ropa. Esto se refiere el pudor o en ciertas actitudes. Entonces, si hay una situación, por ejemplo, se está diligenciando una situación de una violación, a ninguna persona que haya sido víctima de esto le gustaría que eso fuera público. Tenemos por otro lado, habla sobre el pudor, sobre la vida. Cuando habla de la vida se refiere al peligro que puede tener la vida de una persona porque la persona está acusando directamente a alguien. Se refiere también a la integridad física que puede hacer a las personas que sean citadas o para participar en él. Que afecte gravemente el orden público o la seguridad del Estado, temas eminentemente de índole militar y o diplomático. Que peligre un secreto oficial, particular, comercial o industrial cuya revelación sea indebida o punible. Entonces aquí nos estamos referente a sobre fórmulas secretas de tipo comercial, de tipo personal y cuya revelación sea punible, que esté previsto que esos casos son propiamente la publicidad se ve alterada cuando se examine un menor, si el tribunal considera inconveniente la publicidad porque lo expone a un peligro. Entonces estamos siempre en consecución de lo que regula el 357 y la resolución será fundada y se hará constar en el acta de debate. El tribunal podrá imponer a los que intervienen en el acto el deber de guardar reservas sobre los hechos que presenciaren o consideraren. Decisión que constará en el acto del debate. Desaparecida la causa de la clausura, se hará ingresar nuevamente al público. Es solo por el tiempo que esto se maneje. Entonces, la conclusión es de que si se puede grabar audio o video en un debate, la respuesta es no, no se puede. No se puede, no está permitido. Por otro lado, ¿por cuánto tiempo se puede interrumpir un debate? Juan Elías dice una duda. El juzgado de paz puede conocer la audiencia intermedia y la audiencia de ofrecimiento de pruebas en casos menos graves o de tránsito
o solo el juzgado de primera instancia penal conoce esas audiencias? Y otra pregunta, si en la etapa intermedia no hay argumentos por parte del MP, ¿puede terminar el proceso ahí? No. Bueno, vamos a empezar con la primera. Sí, el juzgado de paz tiene la capacidad de conocer bueno, solo que aquí no se denomina audiencia intermedia, es audiencia de conocimiento de cargos. Y te voy a dar el fundamento. Te voy a dar el fundamento porque conocen delitos menos graves. Entonces hay un procedimiento específico para conocer los que son los delitos menos graves. Y para eso nos vamos hasta el artículo 465 ter, que tiene el procedimiento especial para delitos menos graves. El artículo 465 ter tiene por las especialidades siguientes: inicio del proceso; 2, audiencia de conocimiento de cargos, se llama audiencia de conocimiento de cargos. Y la de ofrecimiento de prueba también la tiene, solo que la lleva inmersa ahí. O sea, la respuesta es sí, sí conoce estas en casos de delitos menos graves o de tránsito. Entonces, ahí estamos respondiendo a la primera. Sí, sí tiene la facultad. Y la otra pregunta, si en la etapa intermedia no hay argumentos por parte del Ministerio Público, ¿puede terminar el proceso ahí? La pregunta está muy amplia, mi estimado Juan, y te explico por qué. Por no presentar argumentos, propiamente argumentos en la intermedia. Bueno, puede ser, o sea, ¿cuál es el objeto de la etapa intermedia? Y esas preguntas: ¿cuál es la etapa de la primera? ¿Cuál es el objeto de la primera declaración? ¿Cuál es el objeto de la etapa intermedia? ¿Y cuál es el objeto de la audiencia de debate? Pongámosle atención a esto, por favor. En la primera declaración, el objetivo es determinar si existen los indicios indispensables para ligar a una persona a proceso por su posible participación en un hecho tipificado como delito. Ese es el objeto de la primera declaración. Luego hay hasta 3 o hasta 6 meses. Hasta 3 o hasta 6 meses, dependiendo si la persona está en libertad o goza de medida sustitutiva. Entonces ahí está la etapa intermedia. ¿Para qué sirve la etapa intermedia? La etapa intermedia sirve para determinar si es necesario que una persona se enfrente a juicio oral y público por la posible participación. Ahí todos estamos en épocas posibilidades en un hecho delictivo. Entonces, pero eso es en base a toda la prueba que se recabó, ¿ya? Y en base al acto conclusivo. Entonces, repitiendo la pregunta del compañero Juan Elías, si en una etapa intermedia que tiene como objetivo determinar que alguien se puede ir así, y dice que el Ministerio Público no presentó argumento, o sea, no presentó argumento, pero sí tuvo que haber presentado un acto conclusivo. Y se recuerdan que vimos que son 6 los actos conclusivos: acusación, clausura provisional, todos los 6 que vimos. Tuvo que haberlo presentado. Si no lo presentó, ¿qué pasa si no se presenta el acto conclusivo? Se pide que lo presente a costas de sancionar al fiscal que no lo presente. Está entrampando un proceso. Que no argumente bien es otra cosa. Lógicamente ahí es donde se agarra uno de defensa para solicitar, sea el sobreseimiento o una clausura provisional. Si no están argumentándolo bien, entonces no hay razón para que nos vayamos a juicio. Pero la respuesta es depende, mi estimado Elías. Entonces espero haberte resuelto en este caso las dudas. Verónica Benítez, el debate es un discurso oral catalogable, un tipo de conversación estructurada. Es correcto, eso es un debate, y acá es donde se pone, para mí, desde mi humilde punto de vista, que es donde se pone en práctica esa oralidad. Esa oralidad que ustedes lo recibieron ya como curso, ¿verdad? Y es importante poder argumentar. Gracias, Verónica. Sí,
está muy atinado, si es bien estructurado de ser. El debate es la audiencia que se celebrará ante el tribunal, de acuerdo al artículo 427, según nos dice la compañera Evelyn Solórzano. Quien puede grabar en la sala donde se está llevando a cabo el debate por el auxiliar, y recuerdo que el acta sucinta que le entrega a las partes, no sé si estoy en lo correcto. Abogados agraviados, no, eso sería una falta. Ok, efectivamente, a excepción de los medios de comunicación, nadie, y lógicamente los oficiales de ahí, porque el audio es grabado, pero a excepción de ellos, nadie más puede hacer grabaciones. Olvídense, eso es bien delicado. Les soy sincero, en el caso mío, yo normalmente grabo las audiencias por lo menos en video, pero eso realmente es como, aquí están, yo no cargando mi grabadorcita, lo hago muy discretamente, ¿verdad? Pero eso es con el objetivo de analizar, especialmente cuando se suspende, y vamos a seguir. Vamos a ver qué declaró en la anterior para la siguiente. A uno le dan los audios, pero a veces están mal grabados. Entonces ya he tenido casos en que los audios están mal grabados y ya no se pueden recuperar. Así de sencillo. Por eso normalmente yo lo hago, no es permitido. Pero incluso una vez que se perdió el audio y están ofreciendo con que había que repetir todo porque no había audio, yo mismo ofrecí mi copia, ¿verdad? Y 354 a 367, dar valor en calidad de derechos humanos al acusado sin denigrarle, restringirle el acceso e imponer disciplina, deberes de los asistentes. Gracias, Raúl Coadoche. Efectivamente, esos son parte de los principios del debate. María Elena Martínez, el plazo máximo que se puede suspender el debate es por 10 días, artículo 360. ¿Estamos en lo correcto? El de Ramos, una condena solo puede ser absolutoria o condenatoria. Elder, estamos en lo correcto. Solo esas dos pueden haber. Sí, es el que Evelyn, acabamos de mencionarlo, el compañero nos lo dio. Están básicamente los principios del 354 al 367. Esos son los principios del derecho, del debate. Esos son los principios del debate. Esta es la tercera de las preguntas que vamos a ir respondiendo ya a lo largo de estos, ya va quedando muy poco tiempo. Bueno, vamos a empezar en la primera. Aquí estamos. Ya dijimos que es el debate, cuáles son los principios, los acabamos de mencionar. ¿Se puede grabar audio o video en un debate? No se puede. Independientemente que si sea público, ¿verdad? El principio de publicidad. ¿Y cuáles son las reglas que no aplica para la publicidad? ¿Por cuánto tiempo se puede interrumpir un debate? También ya nos dijo así. ¿Y qué son los argumentos de apertura y quién los brinda? ¿Quién brinda los argumentos de apertura? Para eso vamos ya propiamente al desarrollo. Vamos al artículo 368, ¿sí? Artículo 368. El día y hora fijados, el tribunal se constituirá en el lugar señalado para la audiencia. El presidente verificará la presencia del Ministerio Público, del acusado y su defensor, la presencia de las partes, siempre lo hacen todas las audiencias, de la víctima o agraviado y de las demás partes que hubieran sido admitidas, tales como el querellante, y de los testigos, peritos o intérpretes que deban formar parte en el debate. El presidente del tribunal declarará abierto el debate, advirtiendo al acusado sobre la importancia y el significado de lo que va a suceder y la atención que debe prestar en la audiencia inmediatamente.
concederá la palabra en su orden a la parte acusadora y defensa para que presenten sus alegatos de apertura. ¿Qué son los argumentos de apertura? Fundamento 368 al final. ¿Y quién los da? ¿Quién los brinda? Aquí dice la parte acusadora y la defensa únicamente. Aquí lo regula. ¿Qué son los argumentos de apertura? Es el alegato inicial con el cual empieza a defender su teoría del caso cada una de las partes, por su parte la parte acusadora, por su parte la parte defensora. Eso es, son los alegatos o argumentos, si queremos repetir la palabra, iniciales con los que dice cómo va a defender la teoría del caso. Bien, con respecto a estos, algunos tips en la realidad. Al principio yo en los alegatos de apertura, cuando empecé a litigar, me despedazaba, me tardaba mucho, pero ¿qué es lo que hacía con eso? Yo le estaba dando herramientas al Ministerio Público de cómo lo iba a combatir. Es como que si, bueno, a mí me encantan las artes marciales mixtas, ¿verdad? Entonces no se puede decir, mire, nunca un rival le va a decir al otro, mire, cuando mi estrategia va a ser cansarlo y ya en el round número 2 o 3 y ahí voy a hacer tal cosa. No se puede adelantar la estrategia. Ahora yo aprendí que lo hago muy someramente, ¿verdad? A continuación voy a demostrar que mi patrocinado, el señor tal y tal, simple y sencillamente no puede ser declarado en una sentencia condenatoria en virtud de que las pruebas que fueron obtenidas acá fueron obtenidas de forma ilegal, en virtud de que las pruebas fueron declaradas ilegales. ¿Se recuerdan que hemos estado platicando del caso de la línea, verdad? Y que les digo, si solo utilizan eso, van a tener que absolver, en este caso por lo menos, al expresidente Otto Pérez Molina. ¿Por qué? Porque fue una prueba obtenida de forma ilegal y esa es su prueba toral y esa es su prueba principal. Y qué triste va a ser que lleguen en Guatemala que puedan llegar a darle valor a una prueba obtenida de forma ilegal. Es muy, muy, muy complicado. Entonces, ahí respondemos qué son los argumentos de prueba y quién los brinda. Vamos a pasar al siguiente. Y vemos si tenemos dudas acá. No hay dudas. ¿Cómo se procede cuando hay varios acusados y tienen que declarar? Esto es importante. Ya no puede quedarse todos. No pueden quedarse todos los indicados, en este caso, cuando van a declarar. El artículo 371 lo regula. Si fueren varios los acusados, el presidente, se refiere al presidente del tribunal, podrá alejar de la sala de audiencia a los que no declaren en ese momento. Si son 3, entonces deja uno, pasa a declarar, los demás son alejados. Pero después de todas las declaraciones deberá informarlos sumariamente de lo ocurrido durante la audiencia. Eso es para que no se pongan de acuerdo, para que no vea que está declarando el otro. Y como también se les puede preguntar, ¿cuál es el orden del diligenciamiento de la prueba? Pregunta que siempre hago, ¿cuáles son las etapas de la prueba? Ofrecimiento, proposición, diligenciamiento y valoración. Ok, entonces aquí dice, ¿cuál es el orden en el que se van a presentar en el debate las pruebas? ¿Cuál es ese orden? ¿Va a ser como querramos o lleva un orden eso? ¿Qué creen ustedes? ¿Y cuál es el fundamento de lo que estamos hablando? El artículo 375 nos regula recepción de pruebas. Después de la declaración del acusado, el presidente procederá a recibir la prueba en el orden indicado en los artículos siguientes.
salvo que se considere necesaria su alteración. A veces se tiene un par de veces que se ha invertido, pero se justifica. Entonces, ¿cuál es el orden que tiene? En primer lugar, los peritos, luego los testigos, el examen de testigos o peritos, es decir, donde ya los entrevistan. Una cosa es que ellos declaren y otra cosa es que los entrevisten. Y después el resto de pruebas. Los documentos serán leídos. Al artículo 380 le da continuación a esto, nos dice: los documentos serán leídos y exhibidos en el debate con indicación de su origen. El tribunal, excepcionalmente, con acuerdo de las partes, podrá prescindir de la lectura íntegra de los documentos o informarlos por escrito o de la reproducción total de una grabación, dando a conocer su contenido esencial y ordenando su lectura o reproducción parcial. Todos los elementos de convicción podrán ser presentados a los peritos y a los testigos durante sus declaraciones, y si para conocer los hechos fuera necesaria una inspección o una reconstrucción, el tribunal podrá disponerlo aún de oficio y el presidente ordenará las medidas necesarias para llevar a cabo el acto. Ahí está el orden. Todo eso indica cuál es el orden. ¿Qué procede si un testigo o perito falta a una audiencia? O sea, está citado su principal testigo y resulta que falta, no llegó, o lo que se llama incomparecencia, artículo 379. ¿Qué procede ahí? ¿Ya no participa? ¿Sí participa? ¿Qué es lo que pasa? Ese es el actor que debemos de saber qué sucede en estos casos. De igual forma, el compañero Raúl Estuardo Cuevas solo puede suspenderse el debate por 10 días en dos tipos de casos: resolver una cuestión incidental o practicar algún acto fuera de la sala de audiencias, como puede ser la comparecencia de testigos, peritos relativo a los intérpretes, enfermedad de alguna de las partes, o cuando lo requiere el Ministerio Público o Defensa ante la solicitud de ampliación de la acusación y conocimiento, siempre y cuando no se pueda continuar inmediatamente con la audiencia. Entonces tenemos ante la incomparecencia cuando el perito o testigo oportunamente citado, es decir, que haya sido citado, no hubiere comparecido, el presidente del tribunal dispondrá lo necesario para hacerlo comparecer por la fuerza pública. Si estuviera imposibilitado, artículo 379, si estuviera imposibilitado para concurrir y no se pudiera esperar hasta la superación del obstáculo o no resultara conveniente la suspensión de la audiencia, el presidente designado a uno de los miembros del tribunal para que la declaración se lleve a cabo donde esté esta persona a interrogar. Todas las partes podrán participar en el acto según las reglas anteriores. Fíjense que esto en plena pandemia, ¿cómo se complicó? Imagínense estar en pleno inicio de pandemia, y yo tengo mi anécdota de que la audiencia era 11:45, pero ya estar ahí, y como tengo que estar 15 minutos, estoy a las 11:30, pero esa vez como pues cerrar ese tarde, tenía hambre, y yo sabía que me iba a agarrar el almuerzo, entonces cabal, antes de entrar a clase, llevé semillas, manías, y empecé a comer antes de entrar, dije, para tener la sensación de llenura. Que sí, el haberme las comido así tan rápido me hizo empezar a toser hasta que la jueza le desperté mucha sospecha mi estar tosiendo, hasta que le fui a explicar y le saqué la bolsa lógicamente no lo estaba haciendo en el tribunal, lo estaba haciendo afuera en la sala de espera. ¿Qué procede si un testigo o perito falta? Debemos la incomparecencia. ¿Cuándo se puede incorporar pruebas nuevas? Ojo con esto es muy importante. Yo veo fallar muchos colegas ahí. Artículo 381. El tribunal podrá ordenar, aún de oficio, la recepción de nuevos medios de prueba, si en el recurso del debate resultaren indispensables o manifiestamente útiles para esclarecer la verdad. En este caso, la audiencia será suspendida a petición de alguna de las partes por el plazo no mayor de 5 días. También podrá citar a los peritos si sus dictámenes resultaren insuficientes. Las operaciones periciales
necesarias serán practicadas en la misma audiencia cuando fuere posible. En ese caso se puede incorporar prueba nueva. Y tenemos la quinta, quienes emiten las conclusiones en el debate. ¿Quiénes emiten conclusiones? Todos. Artículo 382. Aquí el artículo 382 indica donde se le concede sucesivamente, y en ese orden, la palabra Ministerio Público, querellante, actor civil, defensores del acusado y a los abogados del tercero civilmente demandado. En ese orden, y esas son las personas que emiten conclusiones, a diferencia de quienes son los que dan alegatos de apertura. Son cosas diferentes, por eso estas preguntas. Vamos a ver con la deliberación. Gracias al compañero Raúl Boché, nuevamente. Pruebas Boché. En relación con cuando hay varios testigos, deben pasar a declarar uno a uno, y aquellos que no declaren en ese momento deberán ser alejados de la sala de audiencias y entre sí para la formalidad de la acusación. Bien, sigamos. No crean que solo están las preguntas, esta es la última diapositiva de preguntas, pero es para ir aclarando estos temas. Esa es mi metodología. Si no les gusta, me dicen y ya les traigo los diapositivos a continuación de esto. ¿Cómo se realiza la deliberación? Artículo 383, ya estamos hablando propiamente sobre la emisión de la sentencia. Inmediatamente después de clausurado el debate, los jueces que hayan intervenido en él pasan a deliberar en sesión secreta. O sea, se hace inmediatamente y se hace en sesión secreta, a la cual solo podrá asistir el secretario. O sea, no puede estar chuteando nadie más ahí. Que se cumpla esto, aparte del secretario, es complicado. Para empezar, porque a veces el secretario no está, puede ser que esté de vacaciones y se queda supliéndolo a alguien. Se puede reaperturar el debate una vez que se haya clausurado. Artículo 384. Si el tribunal estimare imprescindible durante la deliberación recibir nuevas pruebas o amparar las incorporadas, podrán disponer a este fin la reapertura del debate. Resuelta la reapertura, se convocará a las partes a la audiencia y se ordenará la citación urgente para quienes deban declarar o la realización de los actos correspondientes. La discusión final quedará limitada al examen de los nuevos elementos. La audiencia se verificará en un término que no exceda de 8 días. ¿Cuáles son los elementos de la sana crítica? Fíjense, pues, esto no está acá. Esta es una pregunta de teoría general del proceso. ¿Cuáles son los elementos de la sana crítica? Vamos a ver quién me responde esa. Luego continuamos con ¿cuál es el orden de la deliberación? Artículo 386. Las cuestiones se deliberarán siguiendo un orden lógico en las siguientes cuestiones previas: existencia del delito, vamos pues, de forma siguiente. Cuestiones previas es lo primero, luego existencia del delito, responsabilidad penal del acusado, calificación legal del delito, pena a imponer, responsabilidad civil, costas y lo demás que este código u otras leyes señalen. Así de simple. Hay un orden para deliberar. Es conforme van a empezar a manifestar cómo se llevaron a cabo las cosas. O la verdad, esa verdad histórica que de acuerdo a las pruebas logró recabar. Y
cómo es el pronunciamiento. Vamos a ver si tenemos. Pronunciamiento. Aquí lo importante del pronunciamiento es que, de acuerdo al artículo 390, la sentencia se pronunciará siempre en nombre del pueblo de la República de Guatemala. Esa es la forma como se realiza. La sentencia se pronuncia siempre en nombre del pueblo de la República de Guatemala, artículo 390. Bueno, llegamos hasta esta parte. Vamos a empezar ahorita ya de lleno a desmarañar toda esta etapa. Bueno, hablamos un poquito sobre lo que es el debate. El debate, como lo sabemos, es la tercera etapa del proceso penal, por el cual el acusado es sometido a juicio oral y público, tramitado ante el tribunal de sentencia. Ojo, que una persona sea llevado a juicio oral y público no lo convierte en culpable. Eso ya lo hemos analizado bastante acá. No lo convierte en culpable, incluso el mismo hecho de que sea declarado culpable. Hay que ver en estos casos qué hace falta para que la persona sea declarada culpable. Este es un proceso tramitado ante el tribunal de sentencia que recibe los medios de prueba y la valorización conforme a la sana crítica razonada. Ya tenemos cuáles son los elementos de la sana crítica para determinar la acreditación del hecho o circunstancias descritas en la acusación y emitir la sentencia correspondiente. Aquí tenemos otra definición. El debate en el proceso penal es el tratamiento del proceso en forma contradictoria, oral y pública. Es el momento culminante del proceso en el cual las partes entran en contacto directo. El contenido del proceso se manifiesta con toda su amplitud, se presentan y ejecutan las pruebas, teniendo el contradictorio su más fiel expresión de la vivacidad de la prueba hablada. Bien, vamos a conocer un poquito sobre la competencia de los tribunales de primera instancia en relación al debate. Es para lo que me preguntaba el compañero. Órganos jurisdiccionales, luego tenemos las competencias y luego tenemos el fundamento legal. Raúl Cuevas, razonamiento justificado y razonado. En este caso, la ley dándole las características juzgadas, el valor probatorio de las pruebas y la forma en que es aceptado, razonado y cuestionado sobre los hechos imputados, razonado el pensamiento y juicio del juez. Se dictará sentencia correspondiente con el estricto apego a la ley. Estamos bien, Raúl, pero en lo que está escribiendo, pero no creo que se referiría a lo mismo. Juan Elías, otra duda, casos que se da en los accidentes de tránsito. Cuando hay lesiones culposas, se ponen a disposición a los pilotos. Al principio del delito es lesiones culposas, y si la persona o las personas que están internadas días después se mueren, el delito va a ser homicidio culposo. Puede el MP alargar el tiempo para la audiencia intermedia, y para empezar, primero se da a conocer el motivo de la detención, que es por el delito de lesiones culposas. Bueno, se van y sale con medida sustitutiva. Después la persona queda por otro delito. Lo que regula la ley es que la persona tiene que ser citada para que le den a conocer
el motivo, ¿no? Ya sabes porque, que es porque se empeoró y falleció, pero se debe de realizar. Entonces, puede ser que se alargue el tiempo de investigación. Puede pedirse, digamos que han pedido 2 meses, después resulta que, porque ya lo tenía todo listo, de repente le dice, mire, pero nosotros vamos a tener, la persona murió, ya está por homicidio. En ese caso, sí es necesario, sí es necesario que otorgue más tiempo para la investigación, sí es importante. O sea, si hay más dudas, bueno, veamos este cuadro. Bien conocen. El tribunal de sentencia es el tribunal de sentencia unipersonal. Conoce delitos cuyas penas son hasta 15 años de prisión, hasta arriba de 15 ya es competencia de otro, su fundamento artículo 48, Código Procesal Penal y el acuerdo, el artículo 1 del acuerdo 19-2011 de la Corte Suprema de Justicia. El tribunal de sentencia colegiado se ya con 3 jueces, los delitos cuyas penas sean mayor de 15 años de prisión, y estos también son los que conocen las extradiciones. Ojo, el tribunal de sentencia es el que conoce las extradiciones, y lo cual es en el artículo 48, primer párrafo. Y por último tenemos el tribunal de sentencia, pero aquí estamos hablando del de mayor riesgo. Y esto está regulado en el decreto 21-2009, Congreso de la República, delitos establecidos en la Ley de Competencia Penal de Procesos de Mayor Riesgo. Vamos a repasar ahorita uno por uno de los principios fundamentales del debate. Edgar Giovanni Gómez, no me habían contestado esta. La lógica y la experiencia. Falta un elemento más, mi estimado. Está bien, yo ahí la colocaría bien, pero hace falta un elemento. Busquémoslo, por favor. Busquemos el otro elemento. Vamos a platicar un poquito sobre los principios. Principio de inmediación, artículo 354. El principio de inmediación lo hemos visto en otras áreas de los procesos de las diferentes especialidades. El debate se realizará con la presencia ininterrumpida de los jueces llamados a dictar sentencia, del Ministerio Público, de su defensor y de las demás partes o de sus mandatarios. Ojo con eso. Perdón. Tenemos entonces, no se puede alejar al juez, por eso es de que cuando estamos hablando del principio de inmediación, el juez no se puede. Hay audiencias hay debates que se tuvieron que reiniciar en virtud de que le había dado COVID al juez, fíjense. Eso se dio mucho, más que todo el año antepasado y pasado. Ahorita ya está un poquito más tranquila la situación. Por otro lado, tenemos el principio de publicidad, 356, Código Procesal Civil Mercantil, del que hablamos. Este principio debe entenderse como un acto público por excelencia, en el que cualquier persona puede estar presente durante el desarrollo del debate.
el tribunal puede imponer algunas restricciones, que ya las vimos cuáles son, y aquí estamos ante el hecho de que cualquier persona puede estar presente. A partir del caso de la línea fue uno de los primeros casos que se empezaron incluso a televisar, y eso se miraban en directo, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es la restricción al principio de publicidad? Catherine Michel dice la lógica, la experiencia, la ciencia y artes afines. No, ahorita está complicado levantarme a traer, pero tiene uno más, como les dije, ese está. Entonces, la lógica y la experiencia estamos bien, pero falta uno. La experiencia, la lógica, y hay uno más por ahí. Entonces, restricción al principio de publicidad, artículo 357. Se negará el acceso a los menores de 16 años no acompañados por un mayor que responda por su conducta o a cualquier persona que se presente en forma incompatible con la seriedad de la audiencia. El presidente del tribunal podrá limitar el ingreso del público a una cantidad determinada de personas según las posibilidades de la sala de audiencias. Y han habido casos en los que, miren, yo en pandemia estuve en una audiencia en el juzgado de Escuintla, y miren, un caso de hurto agravado, perdón, de robo agravado y asociación ilícita, que lo terminamos convirtiendo a solo hurto, imagínense. Solo hurto quedó, éramos como 18 abogados, y realmente estábamos, literalmente yo tenía en mi rodilla habíamos demasiada gente metida, pero bueno, la jueza así que nos amenazó de que era eso, o dejaba hasta el otro año el, la audiencia. Y dentro de los principios tenemos la limitación de publicidad, y habíamos solamente el pudor, la vida o la integridad física de alguna de las partes que afecte gravemente el orden público o seguridad del Estado, que peligre un secreto o si lo expone a un peligro. El principio del poder de disciplina, 358-359, le corresponde por excelencia al presidente del Tribunal de Sentencia hacer valer este principio durante el desarrollo del debate. El presidente del tribunal ejercerá el poder de disciplina de la audiencia, también podrá, por razones de orden, higiene, decoro o eficacia del debate, disponer del alejamiento de personas. O sea, cuando sean demasiadas. Tenemos por otro lado, para corregir en el acto con arresto de hasta 5 días o multa las infracciones que se cometan sin perjuicio de expulsar al infractor de la sala de audiencias. Vean, en el debate, que es el momento cúspide de esto, se calientan los ánimos, señores, se calientan los ánimos. Créanme que no puedo decir que yo he sido ajeno a esta situación, y pues lógicamente yo he platicado con ustedes que uno es contraparte, no son enemigos, pero hay veces de que, por eso le digo, hay que tener mucho cuidado con la oralidad. Cuando los alumnos están hablando, a veces vienen y dicen, por decirles, en las clínicas, indican de que la persona, lo que pasa es que él es culpable en una etapa intermedia, en una etapa introductoria, estar hablando de que él es culpable. En el momento, un abogado defensor, honorable juzgador, el fiscal del Ministerio Público está indicando la culpabilidad y mi cliente todavía goza de la presunción de inocencia. Y uno es bien drástico para esas cosas. Y de igual forma uno también comete sus errores y el Ministerio Público no se la perdona.
Entonces, sí es importante que los jueces pongan orden, es importante, pero ojo con esto, y eso sí, yo solo les comparto, mis estimados, para algunos puede ser negativo, que yo solo lo veo desde el punto de vista de la defensa, porque tal vez lo que añoran es ser fiscales del Ministerio Público, que muy bien que lo hagan, por cierto, ¿verdad? Estoy apoyando a unos elementos ahí que están interesados en su examen, que es esta semana para para auxiliares fiscales. Entonces agarramos derecho, la ley orgánica del MP, Constitución, Derechos Humanos, Derecho Penal, Derecho Procesal Penal y otras cosas ahí. O sea, yo también los apoyo para ese tipo de situaciones. Por supuesto, sin ningún costo. Lo que les quiero decir con esto es de que sí se calientan los ánimos y a veces los jueces, es más lo que o sea, tratan de una forma a la defensa y de otra forma al Ministerio Público. Es muy diferente. Principios fundamentales del debate. Deberes de los asistentes. Quienes asistan a las audiencias deben de permanecer respetuosamente en silencio mientras no estén autorizados para exponer o deban responder a las preguntas que se les formulen. El principio de continuidad, suspensión e interrupción del debate. La continuidad, este principio es importante para que el tribunal tenga presente la vivencia de los medios de prueba para que se estén diligenciando dentro del juicio, para que no se pierda la orientación, para que luego se pueda dictar el fallo acorde al contenido del proceso. Entonces el juez tiene que tener fresco el diligenciamiento de la prueba. Principio de continuidad, suspensión e interrupción. Todas las actuaciones del proceso deben ser continuas e ininterrumpidas, como lo indica el artículo 360. El debate continuará durante todas las audiencias consecutivas que fueran necesarias hasta su conclusión. Y en relación a la suspensión, vamos a sentarnos a una otra pregunta. María Elena Martínez Garzaro. La sana crítica determina su contenido, además de las razones jurídicas pertinentes por las reglas de la lógica, la experiencia, el conocimiento científicamente afianzados, a los que se le agrega las reglas de la psicología. Lógica, experiencia y psicología. Lógica, experiencia y psicología es la respuesta. La psicología. Edgar Giovanni Gómez Medina. La psicología era la que hacía falta, exactamente. También Brenda Ordóñez será también parte de los elementos de la valoración y la psicología es la que nos hacía falta. Lógica, experiencia y razonamiento, pero mejor dejémoslo en lógica, experiencia y la psicología, es lo que realmente toman en cuenta para este tipo de análisis. Interrupción. Si el tribunal considera suspender el debate ya iniciado para continuarlo en una próxima audiencia o las que consideren necesarias, debe tener mucho cuidado y respetar el plazo máximo que establece nuestra legislación en el artículo 361 para su reanudación, de manera que si excede este plazo, el debate se considera ininterrumpido y debe realizarse nuevamente, lo que significa dejar sin efecto todo lo actuado, pero esta vez ante distinto tribunal de sentencia, garantizando el principio procesal de imparcialidad judicial y debido proceso. 361. Continuamos con los principios. Si el debate no se reanuda más tardar el 11º día después de la suspensión, se considerará ininterrumpido y deberá ser realizado de nuevo desde su iniciación. Han pasado eso y como cae mal eso, pero así lo regula la ley.
De acuerdo al principio de oralidad, nuestra legislación procesal establece que exclusivamente la audiencia de debate debe ser oral, permitiendo que los sujetos procesales puedan formular sus argumentos de viva voz ante el tribunal y ante los otros sujetos procesales. La dirección del debate le corresponde exclusivamente al presidente del tribunal de sentencia, de acuerdo al 366. El presidente dirigirá el debate, ordenará las lecturas pertinentes, hará las advertencias que correspondan, exigirá las protestas solemnes, moderará la discusión, impidiendo derivaciones pertinentes y que no conduzcan al esclarecimiento de la verdad o no resulten admisibles, sin coartar para ello el ejercicio de la acusación y la liberación de la defensa. Bueno, pasamos ahora a lo que son las fases o etapas del juicio. Tenemos una fase preparatoria del debate, del 346 al 353, un desarrollo del debate 354 al 382 y la deliberación y pronunciamiento de la sentencia 383 al 297. Preparación para el debate. El juez de primera instancia, luego de dictar el auto que admite o rechace la prueba, en coordinación con el tribunal de sentencia, va a señalar día y hora para el inicio de la audiencia de juicio oral y público, misma que debe realizarse en un plazo no menor ni mayor de 10 días, citando a todos los intervinientes con las prevenciones respectivas. Este periodo se comprende como la fase de preparación de debate. ¿Qué pasa con las excusas o recusaciones? La recusación es el medio procesal por el cual se faculta a las partes para exigir que un determinado juez, magistrado o secretario deje de conocer un proceso o causa criminal por considerar que incurre en alguno de los impedimentos legales que puede afectar la imparcialidad. ¿Y eso dónde está regulado? Los 122 al 134 de la Ley del Organismo Judicial. Asimismo, lo establece el artículo 62 al 69 del Código Procesal Penal, las causas de recusación y excusas. ¿Cómo se forma? La forma y el plazo para interponer la recusación. Se debe solicitar una audiencia al juez unipersonal o al tribunal de sentencia para hacer el planteamiento de forma oral de la recusación y se realiza dentro de los primeros 5 días de fijada la audiencia de debate. Plazo muy importante. Por otro lado, la unión o separación de juicios de acuerdo al 349. Si por el mismo hecho punible atribuido a varios acusados se hubiere formulado diversas acusaciones, el tribunal podrá ordenar la acumulación de oficio o a pedido de alguna de las partes, siempre que por ello no ocasione un grave retardo al procedimiento. Tenemos por otro lado lo que es la división, se puede dividir el debate. El Código Procesal Penal establece que por la gravedad del delito que se juzga y solicitud de las partes procesales, el defensor, en su caso, el querellante adhesivo, el cual se hará en la apertura del debate, el tribunal de sentencia podrá dividir el debate de la siguiente manera. En primer lugar, tratar la cuestión acerca de la culpabilidad del acusado. Eso es lo principal, determinar si la persona se le puede hacer el reproche. Tratar lo relativo a la determinación de la pena o medida de seguridad y corrección que corresponda. Dentro del desarrollo del debate podemos ver que destacan estas etapas. Hay una apertura del debate, la posibilidad de interponer incidentes, la declaración del acusado, la recepción de pruebas, las nuevas pruebas, la discusión final y o clausura del debate. Repito, apertura del debate, incidentes, declaración del acusado, recepción de pruebas, nuevas pruebas, discusión final y clausura. Las declaraciones del acusado. El acusado puede declarar en todas las etapas, pero aquí hay que diferenciar. Una cosa es la declaración del sindicado y hay otra situación al final, siempre del debate, donde se le da la oportunidad de manifestarse antes de cerrar. ¿Para qué se utiliza ese espacio? Y algunos lo confunden. Primero en la declaración, si no ha declarado y no ha querido declarar, no está obligado a declarar, pero al final normalmente yo sí les digo que hablen y los preparo. ¿Por qué?
esa es la oportunidad para un mea culpa. Esa es la oportunidad para hacerle conciencia a los jueces en relación a cuando la persona es inocente. Un inocente no, por presupuesto no tendría que llegar hasta un debate, pero si llegan, entonces hágale ver cuánto le afecta y cuánto le ha afectado y cuánto le va a seguir afectando si llegara a tener una sentencia que no fuera absolutoria. Y he tenido los casos así, han funcionado, la gente se pone nerviosa, hay gente que se pone a llorar, pero también los culpables se ponen a llorar porque ya sienten que los van a condenar. O sea, no, eso no da una garantía, pero para eso sirve. Pero una cosa es declaración del sindicato y otra es darle las palabras para que se manifieste. En la apertura del debate, de acuerdo al 368, el presidente del tribunal verifica la presencia de las partes: Ministerio Público, acusado y su defensor, víctima o agraviado, testigos, peritos o intérpretes. Luego el presidente del tribunal declara abierto el debate. El presidente del tribunal advierte al acusado sobre la importancia y significado de lo que va a suceder y la atención que debe prestar a la audiencia. Como toda audiencia, el presidente concede la palabra a las partes para que presenten sus alegatos de apertura, y indicamos cuáles son los alegatos de apertura. Luego vienen las declaraciones del acusado o los acusados. Les recuerdo que a veces es más de uno. Tenemos la recepción de la prueba, y dijimos en qué orden se recibe y diligencia la prueba. Tenemos la posibilidad de la recepción de prueba nueva. No siempre se tiene que recibir, tiene que ser como las características de prueba nueva. No es que, es que a mí se me olvidó pedir un peritaje, entonces lo voy a pedir ahora. No, no es así. Tenemos lo que es una discusión final. La discusión final es donde, bueno, ahí es donde lanzo yo, tiro toda la carne al asador. Señor juez, mi cliente no puede ser condenado por esto, esto y esto, como se evidenció en el diligenciamiento de la prueba, ¿verdad? No se... ¿Qué pienso que va a hacer el doctor Calderón en el caso de la línea? Y otra, creo que si me da tiempo pasarles el videito del caso de la línea. Porque la única prueba por la que estoy vinculando es una prueba ilícita y no puede ser aceptada. Ahí se acordarán. Y no es que esté inventando el agua azucarada, es que es lógico, ¿verdad? Vamos a poner el video que tengo para el día de hoy. Cabal, en relación al caso de la línea, se han dado cuenta que hemos venido avanzando en relación a este caso. Y se van a dar cuenta lo que mencionan ahí. Por eso yo quise primero dar la explicación de esto y luego nos vamos a ver el video. Y después de Ok, ya tenemos. Veamos esto y vemos que alcanzamos a rescatar de lo importante de la clase de hoy. Me lo carga. Ahí está. Lento está esto. Ok, veamos esto rapidito. No tarda mucho así. Y después de varios años se vuelve a hablar y se vuelve a tener noticias de este caso que realmente puso los ojos del mundo en Guatemala, el caso La Línea, donde se ven involucrados principalmente el Otto Pérez Molina y la ex vicepresidenta Roxana Valdetti. Ahora precisamente está trabajando en los debates son oral el 15 nivel de la Torre Tribunales para lo que será el inicio del juicio por defraudación aduanera La Línea, un proceso iniciado en abril de 2015, casi 7 años, que hasta ahora se estará dando el inicio del debate oral y público para poder discutir y analizar la investigación del Ministerio Público y decidir si estas personas, entre ellos el exfuncionario presidencial Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti, dos ex jefes de la SAT, varios trabajadores de 3 aduanas del país, son inocentes o culpables de una supuesta defraudación al Estado por... Ok. Dos cosas que vale la pena rescatar ahí. En primer lugar,
El debate es para que una persona en sentencia se determina si hay una sentencia absolutoria o condenatoria. Para eso es el debate. Hay gente que en la primera declaración está hablando de que los van a declarar inocentes y culpables. Para eso no es ni la primera declaración, ni la intermedia, ni ninguna de las otras. Para eso es el debate. Y habla de una posible participación. ¿Por qué? Porque todavía tiene la presunción de inocencia. En este momento, la jueza del tribunal lo que están haciendo es revisar la existencia tanto de los abogados defensores como de los acusados y poder verificar si los procesados tienen abogado particular o de la defensa pública penal, si los abogados están apersonados, es decir, estamos ahí ante la etapa de la van a verificar la comparecencia de las partes. Eso lleva un tiempo, a veces hasta, yo tengo casos que 2 horas se llevan en eso porque son una cantidad grande de acusados. ¿Está el acusado? Sí. ¿Está el acusado? Todavía está abajo en carceleta, mándenlo a llamar. ¿Está tal y tal? Sí, su abogado no vino, está en otra audiencia. Ah, pero lo va a cubrir no sé quién. Vino el querellante, vino los testigos, vino los peritos. Eso lleva por un tiempo. Que pueda darse durante el desarrollo del juicio del caso La Línea. Se da cuenta es que se ha mencionado que los abogados no pudieron venir, sin embargo mandaron a otro colega para que los pueda representar en esta audiencia porque se han padecido de COVID-19. Incluso presentaron las pruebas que se realizaron hace algunos días ante el tribunal, donde hacen ver de que el resultado continúa siendo positivo y que se cuenta continúan ellos con una cuarentena por este virus. Sin embargo, para no entorpecer el desarrollo del juicio, pues han mandado a sus colegas para que los puedan representar a ellos y a los acusados y poder continuar con este inicio del juicio. También se ha mencionado que uno de los acusados, Francisco Jerez, también dio positivo a COVID-19 y le pidió a su abogado defensor que lo pudiera representar en este inicio del debate oral público. De esta manera es como el tribunal, las juezas están verificando la existencia de todas las personas, de todos los sujetos procesales para poder determinar que todos tienen la comparecencia, todos fueron notificados, todos hicieron y seguidamente pues poder iniciar a escuchar lo que sería la acusación del Ministerio Público. Y esto daría la pauta para poder determinar que obviamente se derrotó por inicio del juicio del caso La Línea. Sin embargo, ya el mandatario López Molina ha mencionado que estarán presentando unos incidentes debido a considerar de que violentaron sus derechos como expresidente de la República. ¿Se dieron cuenta? Ahí estamos al inicio del debate. Es prudente que presente los incidentes ahí, en ese momento, antes de iniciar el proceso. Y vamos a ver el fundamento de esto. El artículo 369, después de la apertura del juicio, indica: todas las cuestiones incidentales que se pudieran suscitar serán tratadas en un solo acto, a menos de que el tribunal resuelva hacerlo sucesivamente o diferir alguno. Según convenga el orden del debate. En la discusión de las cuestiones incidentales se le concederá la palabra una única vez por el tiempo que establezca el presidente del tribunal, el Ministerio Público, al defensor y a los abogados y a las demás partes. Entonces sí estaba en orden lo que estaba planteando acá el expresidente. Presentar un incidente, porque se recuerdan que les estaba indicando, realmente hubo una grave violación ahí al haber hecho esas escuchas telefónicas de esa forma. Si lo actúan de acuerdo a la ley, no pueden valorarlas, no deben de valorarlas. Que se están dando en este inicio de debate con casi 7 años después que se viera conocer empezando por defraudación aduanera. Todas las personas que merecen, nadie está asistiendo al juicio por enlace de videoconferencia, incluso dentro de la sala está la vicemandataria Roxana Valdez, quien está sujeta a otros procesos penales. En esta oportunidad fue citada por el tribunal para que se presentara, también ella pudiera escuchar la posición del Ministerio Público. Ella tiene los servicios
la línea. Muy bien, ahí tenemos el ejemplo cuando dio inicio este caso conocido por todos, es el que le he tratado de dar el seguimiento. Bueno. Entonces, básicamente esto es el debate. Ahorita vienen situaciones, les voy a compartir algo, es desde mi punto de vista. La nueva abogacía nos exige buscar formas alternativas de solucionar las controversias, que esto regularmente sucede en delitos de menor impacto, ¿verdad? Todos pueden decir, a los que están por el caso de la línea los deberían de acusar por asesinato, porque fue lo que hicieron. Para empezar, el asesinato tiene ciertos elementos muy particulares, planificación, ensañamiento, precio, pago y todo esto. Es complicado, entonces no es que yo esté defendiendo en este caso a corruptos, sí lo he hecho, o sea, cuando yo me refiero es que no estoy haciendo una defensa inviable, ¿verdad? Se está defendiendo lo indefendible, no, yo sí los defiendo como parte de una defensa técnica, pero a lo que voy yo es de que realmente no por tener muchos debates significa que seamos muy buenos, no por haber tenido pocos debates significa que seamos malos. Muchas veces, en el caso mío, yo trato de, y ahorita cabal tuve el ejemplo de una persona que por su dejadez llegamos hasta debate bajo el riesgo de que lo condenaran a 8 años por portación ilegal de arma de fuego. Él se dio cuenta de su negligencia y que lo puso en riesgo. Afortunadamente se resolvió bien, logramos suspender ahí la pena. Sin embargo, en el caso de su hermano ahorita que acaba de tener un problema, me dijo, no, hoy sí, y ellos han estado encima, para poder buscar una alternativa anterior y no llegar hasta debate. Llegar a debates es la cúspide, es cuando ya es necesario ver la prueba. ¿Por qué? Porque la gente puede incluso aceptar que lo hizo y de todas formas con eso salir condenado a no más de 5 años y de todas formas que hay una reparación digna. Sí se puede. O sea, hay alternativas que permiten eso, no hay que irse estrictamente porque todo se resuelva por la vía del debate. Y sabemos que después del debate eso todavía es recursible, es sujeto de algún tipo de recursos. Bueno, mis estimados, dudas, preguntas, sugerencias o inconformidades, ahorita es el momento de plantearlas. ¿No habían dudas en relación al laboratorio? ¿Estamos claros? ¿No hay dudas en relación al si tenía medida o no una persona acusada de conspiración para el tráfico de almacenamiento ilícito de estupefacientes? ¿No hay dudas de eso? Espero que haya quedado claro, ¿verdad? Porque algunos me manifestaron eso y ya se lo escribí. Mis estimados, eso significa que para el segundo parcial viene desde el inicio hasta el debate. Cabal, ¿dónde termina el debate? Ok, llegamos hasta el artículo 397.
desde el artículo 1, desde los considerandos hasta el 397. Por favor, necesito que estudien y que abran su mente. Abran su mente porque hay una razón por la que les pongo cierto tipo de preguntas. No es gana de fastidiar ni nada por el estilo. Estoy abierto para temas de consultas, dudas de laboratorio. Muy bien, no habiendo más que hacer constar, mis estimados, damos por finalizar la presente clase. Bueno, pero creo que su examen, alguien que solo que me diga si su examen es de hoy en 8 o de hoy en 15. Entonces tenemos que preparar la otra semana. Empezamos ya con las impugnaciones para dentro de lo que es la semana número 13 sería. Semana número 13 tenemos que preparar. Muy bien. Vamos por finalizar la presente clase. Gusto saludarlas.